Safety and Health Safary. Do you know what a safari is? ¿Qué es un safari? ¿Has escuchado un safari? Safari puede ser una, no sé, safari como una fiesta. Como un viaje, ¿cierto? A otros lugares. Entonces, the Safety and Health Safari means that we are gonna travel to different places, or not precisely places, but different ways to know about safety and health experiences. But all of them related to the work. Exploring Workplace Wellness. Entonces, vamos a hablar de todo lo que encierra ir a diferentes áreas del bienestar en cuanto a lo que es lugares de trabajo seguros, ¿cierto? Porque de eso se trata la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, vamos a hablar del Safety and Health Safari. Vamos a conocer muchas palabras nuevas, ¿listo? Entonces, vamos a tomar nota de esas palabras. Entonces, ¿cómo está distribuida la clase del día de hoy? The first thing that we have to work on today, it is about the objective. Yes, what is the purpose of this class? Why we have to know about safety? Why we have to know about health? What type of tenses may I use in order to express something in particular related to health and safety? Yes. We also have a part where we can, let's say, we are gonna play a game. Yes, this is the first moment. We have to learn the vocabulary, and after that we are gonna play a game. This game is always related to hunt. In this case, when I say hunt, is take something, to catch something, yes? So you have to catch the words, you have to hunt the words, you have to be ready, you have to get ready in order to maybe participate and say, okay, I know it means this, or that picture belongs to this word, or something like this. We also have that second part, and in this second part, we will talk about reading. In this case, the reading time means that you are gonna read the text, and according to the text, you have to say, or you have to express, or you have to answer some questions, yes? In these questions are specially designed to talk about the reading time, yes? What we have to know, or what we will read about the reading time or a specific topic. Present tenses. On the third part, we will practice on different forms to talk, but just in the present time, in the present tenses. So we have present tense using auxiliaries do or does. We also have present tenses. In this, as present tense, it is present continuous. Then we continue with present perfect, and the last one, it is the present perfect continuous. All of those present tenses are based on health and safety places, yes, for work. And at the last topic, or the last step for us, is a role play. When we say role play, is that you have to assume a role, a specific role. Maybe you are a worker, or maybe you are the boss, or you are an engineer, doesn't matter, and you have to develop a role, yes? If you are, for instance, engineer, you have to give some directions and say, okay, I need you to move this, for instance, this table, and put the table on the library, and suddenly it makes an accident, and you are the technician, or maybe you are the worker, you are suffering a disease, you are suffering something in special, and you have to assume the role. Yeah, that's what we have to do. So, in this case, we will start. Entonces, vamos a hablar de los objetivos. Entonces, ¿cuál es el propósito de la clase? ¿Para qué nos va a servir lo que vamos a aprender hoy en la clase? Luego vamos a empezar con una serie de actividades como el Safety Scavenger Hunt. Entonces, vamos a primero acercarnos a un vocabulario que necesitamos para trabajar en la clase. Y con ese vocabulario vamos a hacer un juego de ahorcado, a ver cómo lo escriben
quién da las descripciones que son. Vamos a tener, por ejemplo, el reading time, vamos a tener una lectura para desarrollar una comprensión lectora. Entonces, ¿cómo estoy entendiendo lo que me dice el texto? Vamos a hablar de los tiempos del presente. Presente simple, utilizando auxiliar do y auxiliar das. Tenemos presente continuo, presente perfecto continuo. Entonces, todos los tiempos del presente hablando de seguridad y salud en el trabajo. Cómo utilizar la seguridad en el trabajo, o sea, cómo manifestarlo en los tiempos presentes. Y el roleplay, que es un juego de roles. Entonces vamos a simular una situación en la que tú, por ejemplo, eres la trabajadora, o eres la ingeniera, o eres la jefe. Entonces tú eres el ingeniero, entonces dices, bueno, van a mover esta mesa de acá ya, la van a poner encima de la biblioteca, pero entonces va a crear un accidente. Entonces puede que tú seas la ingeniera o puede que seas la trabajadora que sufre el accidente, todo eso, y vamos a utilizar el vocabulario de hoy acá. ¿Listo? Ok. Okay, our first object, the main objective or the main thing that we have for today. Sorry, I made a mistake. Casi me bajan de mi nieto y me escribió que ya no, que la otra. Objective. Ah, mira, ahí se perdió una. Ok. ¿Esto? Sí, una chica me. Entonces, vamos a hablar del objective here, yes. What is the objective or what the purpose of this class is, right? So when we say objective, we say, my main objective for you today is to introduce the students to social security and health at work while also providing activities about its foundations and objectives. Entonces, presentarle a los estudiantes lo esencial de la seguridad y la salud en el trabajo, mientras también se les provee de actividades acerca de los principios y los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? So that is what we will try to accomplish today. That is the purpose for this final activity. Yes, at the final activity, when you develop the role play, that is necessary, you have done or you have understood all of these things about security and health at work. So, let's start with the safety scavenger hunt. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este safety scavenger hunt? This is the first activity, esta es la primera actividad. So, I will show you vocabulary words. Not only the words, but also the symbol. So, I need you to remember what the main symbol is, because after that, you will be asked about an activity and you have to, maybe we are gonna work on the hunger. Have you ever played hunger? El juego del ahorcado. El ahorcado. More or less, ¿si lo han jugado? No me gusta. Me gustaba, pero entonces ya no. ¿Ya no por qué? Porque me parecía tétrico. ¿Te daba susto? En algunas ocasiones. Ok. Entonces, no has pero jugado. Sí, pues yo lo jugué porque era tremenda y todo, pero después dije, oiga, no, porque jugaba esto. ¿Pero te has jugado ahorcado? Es de un muñequito que. Ajá. Entonces, va letra por letra, ¿cierto? Entonces, be careful because on the safety scavenger hunt, I need you to pay attention to the words and the symbols. Why? Because maybe I show you that symbol and you have to write the word, or I write the word and you have to complete information. Maybe the word doesn't have 2 or 3 letters and you have to fill in the blanks with the correct letter. Entonces,
Posiblemente yo pongo el símbolo y ustedes me tienen que escribir el nombre. O posiblemente yo pongo el nombre o la palabra y le faltan letras, entonces ustedes tienen que darse cuenta que es lo que está faltando. So pay attention to these words. Let's start on on this. This is hazard. 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 What is that? Hazard. 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 Como si dijera casa. Como si dijera casa, pero digo casa y le agrego el d. Hazard. 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 This means hazard, yes, an advertisement, but that is a sign that you see when you are walking, for instance, on a company, when you enter the company, when you enter a place, for instance, you can notice a hazard. Yes, it means be careful, don't take this, or be careful on this, or watch out, don't touch, or it maybe is so hot. Entonces puede que esté muy caliente, be careful, ten cuidado, ¿cierto? The hazard. Como cuidado, ¿no? Yes, it's a prevention, yes. We also have to talk about PPE. When we mention PPE, the PPE is the personal protective equipment. Personal protective equipment. Yes, the personal protective equipment are all of those elements that you need in order to save your life, to save you. Yes, it protects you. For instance, in this case, the personal protective equipment, in this case, for instance, we have different colors as you can notice. The PPE or the personal protective equipment is developed, is maybe designed according to the purpose or the work you develop. In this case, for instance, in some cases, you will need eye and ear protection. Yes, it means that you need something that is on red. For instance, green one means that this is equipment especially for head and face. Yes, or for instance, the yellow one is because you need respiratory equipment. Yes, safety respiratory equipment. Or we also have gloves. The blue one are gloves, yes, because in some places you will need gloves. Or we also have clothing. Clothing can be just a jacket or jacket and pants, or jacket, pants, and maybe some shoes. No, sorry, shoes not. Shoes are for footwear. Yes. So only clothing, but in this case, shoes doesn't count on this. For clothing, you use the purple one. It's the purple advice. Yes, these are types of clothes that you have to provide your workers. Yes, or the orange one. It is about footwear. The footwear maybe can just be these boots. Yes, just shoes, or maybe I have forgotten this. ¿Botas? But not boots like that. ¿Botas de seguridad industrial? Yes. Esas tienen Esas el nombre tienen por un acá. nombre solo, sí. For instance, this one are ankle boots. Ankle. Hasta el tobillo. Botas tobilleras. Ankle boot. But you also have boot camp. Combat boot. Combat boot are for military. For the soldiers, combat boot. De combate. Las de guerra y las de los militares, ¿cierto? Tenemos desert boots, las de safari. Today we are on safari. Hoy estamos en un safari, ¿cierto? Decimos, ¿dónde está? Un safari sería bueno para la guía.
¿cierto? ¿Dónde están esas botas de mosquetero? Ok, yes, Wellington, the Wellington boots. Those are the Wellington boots, las de caucho. Wellington boots, ¿listo? Entonces, estamos hablando del hazard, que es el advertisement, ¿cierto? El peligro. O tenemos el PPE, que es el equipo de protección personal. Pero hay que ser más de cuidado porque peligro sería rojo, ¿no? Bueno, sí, es como el advertisement de be careful, tenga exacto, de advertencia. Entonces, es un peligro, quiere decir, cuando hablamos de hazard, quiere decir peligro o riesgo. ¿Listo? Por eso tenemos el color amarillo. Eso también sería como riesgos. No, eso ya es a nivel industrial, ¿no? Riesgos profesionales. Pero también. Entraría algo, ¿no? Sí. Tenemos el PPE o el Personal Protective Equipment, entonces tenemos varios colores dependiendo lo que rija para cada empresa, ¿cierto? En unas empresas van a tener que utilizar rojo, van a tener que utilizar, por ejemplo, naranja, tienen que tener también del azul, ¿cierto? Entonces, lo que es rojo es todo lo relacionado con protección para los ojos y para los oídos. Verde, protección para la cabeza y para la cara. Amarillo, para la cuestión respiratoria, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con mi aparato respiratorio. Gloves, lo que son los guantes. Clothing, todo lo que sea de vestir, excepto los zapatos, porque los zapatos están en el ítem naranja. ¿Listo? Entonces, esta es otra de las palabras u otra de las expresiones que vamos a trabajar hoy, que necesito que las tengan ahí. ¿Listo? Para ahorita el juego. Okay, now we also have risk assessment. When we talk about the risk assessment, it's kind of quiz or an exam. Yes, it is about an exam or a quiz that we have to take in order to know what the possible risks are in a company. Yes, for instance, if you come here and you are having a risk or you are asking me to do a risk assessment, I have to check, okay, maybe one risk is that, I don't know what the risks are in this case. I suppose there are no. No. Okay, that means, okay. You can also say that is the risk assessment because you can check, okay, this person is acceptable or this person isn't. Yes, entonces, el risk assessment es como la evaluación del riesgo, el que me determina el riesgo. Entonces, yo puedo decir, es un riesgo moderate, moderado, low, bajo, very low, muy bajo. Yes. Or we can also say, for instance, high is a high risk. Or you can say, oh, it's critical. Critical, high, moderate, low, or very low. Yes, those are ways to express the risks. Muy a la vista, pero entonces, tenemos varias formas de determinar el riesgo en un lugar de trabajo o en donde sea, no solamente en el lugar de trabajo, ¿cierto? Porque yo puedo también determinar en mi vivienda cuáles son los riesgos, ¿cierto? Entonces, acuérdense que si vamos a hablar de los riesgos, para que lo tengan ahí presente para ahorita cuando vayamos a hacer el juego, entonces, tenemos el riesgo bajo o muy bajo, ¿cierto? Entonces, muy bajo. Un riesgo muy bajo puede ser por ejemplo 5%, 3%. ¿Cierto? Tenemos lo mismo el low y el moderate. Tengo un riesgo bajo, low. Tengo un riesgo moderado. Tengo un riesgo alto y tengo un riesgo crítico, ¿cierto? Entonces, high, sí. Tengo un riesgo alto y tengo un riesgo crítico.
moderate risk, low risk, or very low risk. Yes, we have different types of risks. How would you define critical risk? What is the percentage of risk? Maybe critical, it means that maybe, I suppose, yes, I am not the expert about this, but I imagine that critical risk can be at least 98% of risk. Your risk is a 98%. Or, for instance, high risk can be, for instance, 85% of risk. When you go to the place and you say, oh, 85% of risk. Maybe a high risk because maybe the person can fall down, or a person who maybe can cut. Yes, something get cut. Yes, 85% of risk. The possibilities of risk. Yes, or moderate risk can be, for instance, 40% of possibilities. Yes, 40% of possibilities. Low risk, I say 20% of possibilities, maybe, and low risk, I will say 5%. Yes, I assume that they can be the values, but I am not an expertise about this. Yes, not now, not yet. Entonces, yo supondría que podríamos determinar esos niveles de riesgo así, ¿cierto? Un nivel crítico sería un 98%, un nivel alto podría ser un 85%, un moderado 40%, el bajo 20%, el muy bajo un 5%. Sin embargo, yo todavía no soy la experta, todavía no somos las expertas, pero pues podríamos estarlo asumiendo, ¿cierto? O sea, pero ya uno tiene más o menos una idea que puede ser tan alto cuando hablo de critical risk, ¿cierto? Okay, so in this case, that's how we can measure that type of risk on a company, yes, at the company. Now, let's continue. We say emergency procedures. Procedures are ways or how you act in front of a risk, or how you act in front of an emergency. For instance, if there is happening, or maybe we have a difficult situation today and we are passing by an emergency, yes, what the possible procedures you have to follow? For instance, if there were some, I don't know, earthquakes today, 3 earthquakes today, what are the emergency procedures that you have to follow, or that you have to say your workers that, hey, be careful on this? Yes, those are the preventions. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos de emergencia que yo tengo que aplicar frente a un caso? ¿Cierto? Puede que hoy, por ejemplo, pasen tres movimientos sísmicos, ¿cierto? Earthquakes. Entonces, hubo temblor. ¿Cuáles son los procedimientos de emergencia frente a un temblor en mi empresa? ¿Cierto? Entonces, todos estos son los símbolos de procedimientos de emergencia que tienen que salir, que tienen que utilizar, por ejemplo, acá que salga con calma, que no corra, que evite, digamos, estar hablando cuando haya fuego, por teléfono cuando haya fuego, que utilice las escaleras o que no utilice las escaleras, que pase o que no pase, que prenda cerillos o no los prenda, por ejemplo, que hay riesgo de incendio, entonces ojo, tenga cuidado acá porque posiblemente se incendia, ¿sí ven? Todas esas nos van a decir que estamos frente a un emergency procedure, a un procedimiento de emergencia. Now, esto sí funcionaba.
La golpea. Regulations. When we talk about regulations, are advices to know how you have to behave in certain places. Yes? So, for instance, I can come here in a normal. I can't come if maybe this is not a safety place. Yes, I have to use maybe a mask, but in this case that is not necessary. We don't have to use a mask. Yes, hold me on. Solamente entiendo yes. Tú y yo. Pero ¿cómo aprenderlo? Tenemos que salir duchas al inglés. Okay, welcome to the class, guys. Welcome one more time. Bueno, entonces, estamos en regulations. What do you know or how would you understand the word regulation? ¿Qué querría decir eso de regulación? Regulations. Regular. Con regularidad. Okay. But you have to know that sometimes people say, and according to the regulations, so when I say regulation, regulation refers to laws. Or for instance, this word is an order, a law, a decree. Entonces, cuando hablamos de las regulations, estamos hablando de las normas, de las leyes, de los decretos. ¿Listo? Todo lo que hablamos de regulations. Entonces, por ejemplo, de las que nos daba el profe Carlos la vez pasada. Entonces dice, por ejemplo, una de las regulations can be, for instance, Decree 1295. Decreto 1295. Decree 1295. Or maybe the law number 378, la ley 378. Or for instance, we can also say resolution number 1401, la resolución 1401. Yes, those are. ¿Hace 8 días? Sí. Hace 15 years ago. Yes, 15 years ago. Okay. Those are regulations, yes? Okay, we were talking about also, or how can you explain to her about that topic? Can you help me? Bueno, nosotros estábamos hablando de riesgos que son critical risks, que es el riesgo crítico, que es el 89, el 98%. Possibly. De posibilidades. That is true. No quiere Puede decir que que sí, sea. pero puede que no. O sea, ¿Sabes el riesgo más alto? Digámoslo así. Y High risk. 85%. Let's imagine. Aproximadamente, sí. Y el Moderate risk, que es 40% de posibilidad de riesgo. El low risk, 20% de posibilidad de riesgo. Y very low risk, que es el 5% de posibilidad de riesgo en seguridad y salud en el trabajo. Yes. We have different types of risks. También Yes. Critical, high, moderate, low, or very low. Yeah. También estamos hablando del equipo de seguridad hacia los empleados, que es yo acá exponiendo. Estamos hablando de la seguridad del personal, que es
lo de la cara, lo de los ojos, personal protection, Protective. protective El equipo de equipment. protección personal. Equipment. Personal Protective Equipment. Ya lo sé. PPE or PPE. ¿Listo? Y esto es como el riesgo de acá yo lo puse. Ujú. Peligro o riesgo. Hazard. La señal que los... Yes. When we say hazard, it is peligro o riesgo. Cuando escuchas la palabra hazard, quiere decir peligro, que hay riesgo. Hazard. ¿Listo? Risk assessment, entonces este risk assessment is that. That is the risk assessment, or how you specify what and the level of risk you can maybe find or you can meet in a specific place. Entonces, cuando hablamos del risk assessment, estamos hablando del nivel de riesgo. ¿Listo? Risk assessment, o es como esa evaluación del riesgo. Risk assessment, evaluación del riesgo. Yo estas diapositivas yo se las comparto, sin embargo, ¿listo? Para que sepan. No, ya pues, ya cansé. Yo puedo. Bueno, entonces acá estábamos hablando cuáles son los procedimientos de emergencia, emergency procedures. Entonces puedo decirle a lo que les digo, ¿qué es lo que yo le voy a decir al trabajador que haga en un momento de emergencia? ¿Cierto? Entonces, ¿que salga corriendo? No. ¿Que utilice el ascensor? No. ¿Cierto? ¿Que se quite la chaqueta? No. ¿Cierto? O sea, hay casos, esos son las emergency procedures que vamos a tener, ¿cierto? Vamos a hablar de de las regulations que estábamos en eso cuando tú llegaste. Regulations hace referencia a las leyes, a las normas, a los decretos, laws, decrees, ¿qué más? Los decrees, se me olvida, hay otro que está bueno. Ahorita no me acuerdo. Safety inspection. What the safety inspection is? Safety inspection is when you go to the place and you check, inspect. You are inspecting what the possible risks are, because while you do the safety inspection, when you inspect the place, you are yes, you are making the assessment. Yes, in this case, during the safety, you can have a risk assessment. You can use a risk assessment. Yes, risk assessment is possible used during the safety inspection. Entonces yo puedo estar tomando una prueba de seguridad durante la inspección de seguridad, ¿cierto? Safety inspection. Entonces, inspección de seguridad. In the safety inspection, you have to check, okay, you are not using the, ay, se me olvidó, the hard, no, se me olvidó, ese, helmet, you are not using your helmet, hey, please, dress up your helmet, please, or hey, please, your mask, what happened with your boots, yes, right. Excellent. De acuerdo a la empresa, ¿no? It depends on the company. Diferente, colegio diferente. Yes, it depends on the place. Yes. Now, compliance. Compliance are all the rules. All the rules. Maybe you can use compliance. Compliance are the group of rules, standards, policies, regulations, and law. ¿Listo? Todo lo que hablamos del compliance son las reglas, los estándares, ¿cómo se llama? Las pólizas, todo rige esto. ¿Listo? Ay, ¿por qué se demora tanto? Ve ahora sí. Okay, now let's talk about accident prevention. Prevención de accidentes. So, in this case, when you have to prevent an accident, for instance, hey, you can have a low risk or a moderate risk of a slide. You can slide, be careful, yes? So, an accident prevention is when you advise people to say,
hey, be careful because if you do this, maybe you can suffer an accident. Yes, you can pass an accident. So, that is accident preventions. Entonces, prevención de accidentes. Yo le aviso a la gente que acá hay un lugar donde tiene este riesgo, entonces uno ya está previniendo el accidente. ¿Listo? That is accident preventions. We also have the first aid. Primeros auxilios. First aid. You can maybe be ready to offer or to evacuate some places or some people using your first aid knowledge, or in this case, this is a first aid kit. Yes? What you do is the first aid, but what we use is the first aid kit. Entonces, lo que yo hago se llama primeros auxilios, pero el equipo se llama Botiquín. botiquín. Exacto, botiquín. ¿Listo? First aid. En inglés, first aid kit. ¿Listo? Kit. First aid kit es el botiquín. Pero first aid es la acción de ir a prestar los primeros auxilios. Por ejemplo, en esto de riesgo de accidentes, uno, pues ahora casi como no cumplen las leyes, así uno coloca los avisos, sí los cumplen. Uno es el que debe estar prevenido, digamos, a una amiga le pasó en un D1, se regó un champú y ella estaba recién de cirugía y se cayó de estómago. Y la señorita dijo, esto fue culpa suya porque no vio el jabón. Entonces, señorita, si se riega algo, qué pena, pero yo trabajo en empresa, si se riega algo, ustedes son los que deben de poner el aviso. Y esto tiene demanda. Claro, ¿cierto? Se le abrieron pero los aún así puntos, la se volvieron y se los cogieron. Aún así la gente no respeta, porque, sí, claro. porque yo trabajo en el aseo. Y a nosotros primordial los avisos. Exacto. O sea, para uno trapear aquí, digamos, ahí. Ese pedazo entonces el aviso, el carro, bla, bla, bla. Por eso y nosotros ponemos a veces 3 avisos, nos paramos nosotras y el carro, y la gente prefiere. Y más en el caso, o sea, y uno le deja como el espacio, como que eso hablamos en estos días que teníamos una capacitación, porque ella decía, no, es que el aviso es su abogado. Y uno decía, pero bueno, o sea, nosotros a veces dejamos el espacio para caminar y la gente prefiere por la mitad donde tenemos encerrado como digamos como el pedazo y la gente prefiere tirarse por ahí. Sí, ahí sí, no, entonces no se puede cumplir con la responsabilidad, ¿no? No, o sea, si ya se sale, pero siempre van a buscar. Pero siempre usted va a ser pasar, el culpable. sí. O sea, es que ese es el problema, siempre usted va a ser el culpable. Por más prevención que haya, ¿cierto? Okay, another thing that we have is the fire extinguisher. Fire extinguisher. For instance, we are at risk because here I don't have any fire extinguisher. We don't have fire extinguisher here. Imagine that. You can maybe ask me, hey teacher, why don't you have any fire extinguisher here? Yes, you have to use one, please. Yes, because you are the inspectors. You are checking what I am doing. Yes, so entonces el extinguidor de incendios, claro, pues obviamente todo el mundo está como, bueno, acá, ¿cierto? ¿Por qué no tiene profesora Carolina? Mejor dicho, pasa algo y la profesora Carolina, o sea, usted me importa mucho. Yes, okay. ¿Esto toca ir para el permiso y eso a bomberos? Maybe to the firefighters, yes, firefighters, I suppose, or not precisely, because you can get them in lots of places. It depends. Do you know that fire extinguishers are not only red, but they are also yellow, red, and blue, or I don't remember, orange, amarillo, rojo y naranja, creo que son los extinguidores. Ya el naranja casi no se ve. Yo he visto amarillo y rojo. Amarillo y en rojo. conjunto, los de abajo de los conjuntos son amarillos. Amarillos, casi todos son amarillos. Creo que eso los naranjas como que son para empresas ya de más potencialidad de fuego o de riesgo. Sí. The risk is critical. Where the risk is, where they have critical risk. Yes. Entonces, okay. Lo digo. Yes. Bueno, entonces
acabamos de ver. ¿Listo? Entonces, a ver. This is not. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Niños que se creen lindos. A ver. Ok. Bueno, no sé si de pronto fue que me tocó un profesor y no, nunca quise como mostrar el interés a esa clase. Two papers. Okay. I give you another one. Another one. An additional paper for you, an additional paper for you. Okay? Are you ready? Okay. Try to think about okay, in this case, we will think about how to mime. You will be mimes. Yes, you have to act. It's your moment to perform what you read. Es el momento de presentar lo que leyeron, right? For instance, Yo ya estoy preparada. okay, I will start. I will do that first. Voy a empezar yo. Okay? My word. Okay? Two words. The primera one. The first one. Entonces, look at this. Entonces vamos a decir el número de palabras. Entonces yo puedo decir one word. Podemos decir two or three words. We are going to try working on in English. Ahorita vamos a tratar todo en inglés, ¿listo? Tiene una palabra, one word, una palabra, o two words, tiene dos palabras, o three words, tiene tres palabras, three words. Entonces, la primera. The first one. La segunda. The second one. La tercera. The third one. ¿Listo? The first one, la primera. The second one, la segunda. The third one, la tercera. Right? Okay. No, yo me estaba confundiendo. Because when you say 1, 2, 3, they are cardinal numbers. But when you say first, second, third, they are ordinal numbers. Entonces tenemos los cardinal numbers que son el 1, 2, 3, 4, 5, de ahí para adelante, y tenemos los ordinal numbers que son primero, segundo, tercero. ¿Listo? So, pay attention to me. Two words. Two words, yes. Two words. First one. The first one, perfect. The first one. No puede ser. One. One word. It is difficult. It is difficult to say. What? Primeros auxilios. How did you say that in English? Emergency. No. Kids. No, porque No, usted porque es eso sería el el botiquín. botiquín. Pero se dice parecido. Without kids. Advertencia.
No. Y lo repetí. Emergencia, ¿no? No. No, estás How do we do that? How do we say that? ¿Cómo No. digo primeros auxilios? How was the word? Accident The prevention. feet on the wrist. No, the feet. The first one. No. Primeros auxilios. House, que ya dijo. SOS. No. What is the word? Emergency. No, Emergency, no. 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 Riesgos. No. Acuérdense que dijimos que también podría ser kit, pero ahorita no estamos hablando del kit. Del kit, estamos hablando de Del proceder. Fear house, fear home. Accidentes. Accidentes. Fix. Prevention. No. Fears also. Eso ya lo habíamos hecho. Pero no me acuerdo. Empieza por A. Begins. Auxilios. Esa no la vemos. Dios. One. T. I. B. I bet. B. Do you remember Frederick's Gate? The first Esa day. sí no la vimos ahorita. Oh no! How can you say that? Oh, look at this. Yo no la vi. Yes, we have it. Is this? Look at this. This is the first aid. Can you see the first aid? This is the first Vimos aid. botiquín o kit. Eso es First aid. de emergencia. First Pero aid. auxilios no. First aid. This is the first aid. Yes, that is the first aid. Okay. O sea, Okay. vimos porque habló, pero no porque la hayamos visto escrito. Yes? That is Yes, a... yes. No. That is not right. That is not right. Okay. Next one. Who's the next one? Who wants to be the next one? Do you? Okay. One word. One of the papers. Just one paper. Okay. Bueno, hola. Three words. The first one. Inspección. No. Elementos de protección. English, please. Personal, elementos de protección personal. What ¿En is inglés? En inglés sería, ¿qué? Protect elements. ¿No? Elements. Debería saber. letters? The letters. De Protex. What are the letters? Do you remember the three letters? ¿Cuáles son los elementos de protección personal? En inglés. En inglés. Fregado. ¿Cómo era que se decía? Ya entendí. O sea, todos los elementos. ¿Cómo se le llamaba todo eso? Equipo.
equipo, equipment, de Esa es la tercera. equipment, Esa es la tercera. seguridad, No. Ajá. Ah, ven, yo sé. Equipment. equipment. Ah, equipment. O solo equipment. Equipment is the third one. de la tercera. Es la tercera. La primera. La segunda. Implementos. No. ¿Sí? Pero sí es o no. Sí. No pasamos nada, por Dios, ¿qué pasó? Just a help. Vamos a hacer algo. Sí, por último eso. Vamos a pasar acá para que anoten los nombres. ¿Listo? Sí. Porque creo que necesitan es copiar los nombres para acordarse. Entonces tenemos hazard. Hazard. Eso se significa. Hazard is the advertisement. Advertencia. Yes. O cuidado. Be careful, yes, take care. Is this a risk? Yes. ¿Cómo se Danger. dice? Hazmat. Hazard. Hazard. Si quieren anótelo normal para que no lo anotes ahí, sino más bien en el cuaderno, tomen la nota para que no se les pierda. Hazard. Hazard. Ay, mira que tú sí lo tenías. No, pero lo anoté ahorita. Hazard. We also have PPE, Personal Protective Equipment. Eso lo decir. Advertencia. PPE. PPE. PPE, Personal Protective Equipment. Personal Protective Equipment, yes. And we also have risk assessment. Risk assessment. Que es el cuadrito, ¿sí? El cuadro donde voy a evaluar, ¿cierto? El nivel de riesgo. En sí significa Risk assessment. Entonces, como evaluación del riesgo. Risk assessment. ¿Qué es ese cuadrito? Risk assessment. This is the risk assessment. ¿Cierto? Que ahí es donde vamos a hablar del nivel de riesgo. Critical risk, that is the risk assessment. evaluación del riesgo. Es esto. This is the risk. Mira acá, risk assessment. That is, yes. Okay, we also have emergency procedures. Procedimientos de emergencia. Emergency procedures. Regulations. Emergency procedures. Regulations. When we say regulation, the regulations are. Eso sería que las dice siete que señales. Esto site safety, lugar seguro. Entonces, regulations son las normas. Regulation, normas, reglas. Emergency procedures, procedimientos de emergencia. No traje mis gafas y ahorita me va a doler la cabeza. No. That is a regulation. No, that is an emergency procedure today. Este, sí. regulations, regulaciones o reglas. Acá, site safety, lugar seguro. SITE. Lugar, site, site safety, safe, site safety. Si ven esos como anuncios como el Das hazard, the hazard.
El blanco, cuando dice escape por acá o salida, el blanco es como un signo de paz. Y el verde no me acuerdo qué era. Algo de la naturaleza, generalmente el verde se toma como para las cuestiones de la ambientales. Sí. Pero eso es muy bonito, es como tienes esperanzas de salir de aquí, entonces mira eso y dirígete para el lugar que está direccionado. Okay. According to the color, yes. No, lo leí. Yo pensé que lo leí. Okay, we also have safety inspection. Safety inspection and compliances. Safety inspection. Do you know what the safety inspection is? Do you know what the safety inspection is? ¿Qué será la safety inspection? La inspección de Seguridad, ¿cierto? Safety inspection. inspección de seguridad. Inspección de seguridad. Compliances in this case are cumplimientos y accomplishings. Compliance. Cumplimientos. Entonces, ¿cómo se cumple la regla? ¿Cómo se cumplen los estándares? ¿Cómo se cumple, por ejemplo, los reglamentos, policies, regulations, los estándares, yes. Listo. What? Compliance. Go. Accident prevention, prevención de accidentes. Accident prevention, first aid, and fire extinguisher. Usted debería ser una coach, ¿no? Dile. Debería ser una coach. ¿Por qué? Porque, pues, con el idioma está. Los motivo a ser los motivo a ser felices. Let's love each other. First eye. First eye, first aid. First aid. First aid. First aid. Ay, me equivoqué. No. So, fire extinguisher. First aid es el primeros auxilios. First aid. First aid. No, pero la de Y el otro, fire extinguisher. Fire extinguisher. Fire extinguisher. Fire extinguisher. Are you ready now? Okay, let's continue. Woohoo! Luz Marina, it's your turn. It's up to you, girl. ¿Quién empieza? Yo ya quiero, estoy motivada. Okay. Let's do it, Luz Marina. Actitud. The second. Two words. Two words. Okay, two words. Yes, it has Ay, ¿puedo pronunciarlo? No, you don't say any words. Fire extinguisher. Fire extinguisher. Yes. Please write it. Yes, please. Oye, yo voy a hacer la fácil primero. Ay. Okay. Solo tengo una
Share. Acá. No, ahí está bien. Ah, no, espérame. First. Ah, Con ese. no, porque ese es, no, ahí sí es fire, sí. Ese que tienes es el first, pero del first date. Sí, de ¿Sí está bien? No, con así como le está escribiendo ella, sí. Fire extinguisher, mira bien. Y share, sí es fire. Share. No, el first es el del first date. Fire extinguisher, yes. Okay, Vivian, it's up to you. No, esta la van a adivinar de una. Esta la van a adivinar muy fácil. Bueno. Onward. One word. You don't say nothing. You just One word. Hazard. Okay, can you write down it? Hazard. Over there. Yeah. Hazard. Okay, Kata. ¿Por qué lo Ready, represento go. así? ¿Cómo? ¿Por qué lo represento así? Porque es advertencia, peligro, algo. O sea, yo sabía que lo iban a entender así. Okay, Kata. It's up to you. The second one. Okay. Bueno, vamos a hacer esta Es que la verdad sí está muy difícil, claro. Pero me salió más fácil. Sí. This, yes. Okay. Sorry. Second. Two Two words. words. Está buena. Ya. Prevención de accidentes. Accidentes prevención. Accident prevention, yes. Excellent, yes. Okay, Luzma. It's up to you. Don't say any. Be quiet. Ese es qué? Two words. Otra vez. Lo representa con todas las Ya. Safety inspection. Okay. Emergency procedure. Emergency procedures. Okay, can you write down this? Okay, emergency procedures, yes. Vivian, it's up to you. Go. Do it, Vivian. Woo. Ay, bueno, estas son muy parecidas, pero entonces vamos con. I don't say anything. Be quiet. Listo. Se ríe. Que todos debemos mirar los procesos de emergencia. ¿Sí? Right, emergency procedures. Ya no estoy poniendo ahorita. Vamos dejando acá.
Two words. Two words. One. The first one. The first one, yes. The first one. Ya. Safety inspection. Security inspección. No. Security inspección. Yes. Ya. ¿Cómo se pronuncia? Accident prevention. Compliances. No. Compliances. No, because are two Safety. words. Pero sí es. Continue. Two words. Complaints. Safety. Risk assessment. Inspección. Risk. No sé cómo se pronuncia eso. Risk Assessment. Risk assessment. Yes, risk assessment. Okay, perfect. Okay. Catalina. Preparation. Okay. Hay que escribir significado. No, not precisely. If you want. No. No, because you have to remember the word in English, not translations. Yes. Entonces, Un word. One word. Yes. One word. Cumplimientos. Incumplimiento. Compliance. Regulación. ¿Cómo se dice? Regulations. Okay. Luzma. negativo. Negative. Nones. Okay. ¿Cuál es? Ay, ¿por qué la misma? ¿Será? No. Bueno. I think no. That is no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regulations. Look at those. It ¿Cuál? is different. Regulations. Regulations, ya. Aquí Ya. Listo. One word. No. One word. Se me olvidó. One word. Compliance. Compliances. Okay, compliances. Okay. Bibi. It's up to you now. Two words. Me emocioné. Two words. Okay. Safety inspection. Safety inspection, yes. Safety inspection, yes. Yo soy muy buena para esto. Excellent. Teatro ya. Ya lo pone Alejandro. Profe Alejandro, póngale 5. Es que como la vez pasada vinimos a estudiar de teatro y eso. Ay, súper. Entonces yo fui a Porque es importante. Why is it important to follow safety regulations in the workplace? En el lugar de trabajo. Workplace.
¿Cuál sería? Ay, hijo, no, me equivoqué. Sí, Es esta. ¿La verde? Yo puse esta, ¿sí? ¿Está mal? Following regulations, yes, good. ¿Sí es? Correcto, mami, correcto. Y va confianza acá. ¿Qué es ensure? Ensure, como ensure, ¿dónde dice ensure? Ok. Safety regulations ensure that workplaces meet standards. Entonces, asegura que entonces, las reglas de seguridad nos permiten asegurarnos que tal cosa va a pasar o que no va a pasar. O sea, es asegura. Estándares. Standards. ¿Eso es una Fashion Week? Fashion Week. Following. Oh. Following. ¿Ves bien ahí, Luz Marina, o necesitas que te vaya un poquito la pantalla? No, ¿por dónde va? ¿Por aquí? Ahí, sí, en la coma. Safely, coma, protective. Team. Sí, porque Cata ya sacó la foto, ¿cierto? Sí. Ay, gracias. Ya voy a acabar. Gracias. Listo, profe, muy amable. Are you ready? Okay, let's see. Nos So, terminábamos y nos íbamos para casa. tell me, let me know. Aha, don't do that. Okay. Question number 1, it says, what are the main objectives of safety and health at work? What are the main objectives? ¿Quién responde? ¿Cuáles son los principales objetivos? We want to avoid accidents like slim, trips, and falls, so it's important to identify y eliminar hazards. Entonces puede ser preventing accidents, puede ser uno, pero también está protecting workers. Entonces, porque nos dice cuáles son los objetivos principales de la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, tenemos estos 5. Todos estos son los principales. ¿Listo? Entonces tengo preventing accidents, protecting workers, emergency preparedness, following regulations, promoting health and well-being. Esos son los principales objetivos, ¿cierto? Number 2 says, why is personal protective equipment important? ¿Por qué es importante? Number 2. Protective working, personal protective equipment such as safety, goods, health care, worker, ¿cómo se lee? Safe from harm. Protecting workers. Personal protective equipment, PPE, such as hard hats and safety gloves, help keep workers safe from harms. Very good. Entonces, ¿para qué me sirve? Para proteger a los trabajadores de algún accidente o alguna herida o que se lastimen, ¿cierto? Number 3. What should you do in case of an emergency, Catalina?
Bueno, emergency, preparing going, what to do in class of emerging, no sé cómo se llama. Emergencies, like fevers or medical incidents can save life. Ok, entonces, knowing what to do in case of emergency, like fires or medical incidents can save life. Entonces, ¿qué deberías hacer en caso de accidente o de una emergencia? Conocer los casos, ¿cierto? Know what to do. Saber qué hacer. Knowing what to do. Why is it important to follow safety regulations in the workplace, Vivian? Entonces, safety regulations ensure that workplace meet standards y operate safe, protective workers y the public. Entonces, ¿por qué es importante seguir las reglas de seguridad en el trabajo? Entonces dice, las reglas de seguridad en el trabajo me aseguran que el lugar se encuentra con los estándares de operación y de seguridad para proteger a los trabajadores y al público, ¿cierto? Entonces, safety regulations ensure that workplaces meet standards and operate safely, protecting workers and the public. Yes, that is good. The last question, Luz Marina. How to promote health and well-being? ¿Cómo promuevo la salud y el bienestar? De Purple One. ¿Pro qué? ¿Cómo promover? Promoting health and well-being. Healthy and happy workers are more productive. So it's important to promote wellness in the workplace. Okay, in this case it says, healthy and happy workers are more productive. ¿Por qué tengo que promover esto? Porque si hay trabajadores saludables y felices, pues son más productivos. So, it's important to promote wellness in the workplace. Así que es muy bueno promover el bienestar en el lugar de trabajo. Got it? Yes. Is that good for you? Okay, now, present tenses. We will have to work on present tenses, but not today because this is so long. It's really long topic. It is a really long topic. Yes. So, in this case, I have prepared, we were ready to talk about present simple using special things. For instance, sentences using affirmative forms in present simple. So you say, employees wear personal protective equipment in the factory. Afirmaciones con presente simple. Entonces estoy diciendo, los empleados usan equipo de protección personal en la fábrica. Safety inspections occur every month to ensure compliance with regulations. Entonces, las inspecciones de seguridad suceden cada mes para asegurar cumplimiento a las reglas. The company provides first aid training for all employees. La compañía le entrena a todos los empleados en primeros auxilios. Fire drills take place twice a year to practice emergency procedures. Entonces, ya les voy a decir qué quiere decir fire. Fire drill. Fire drills, simulacros de incendios. Fire drills, simulacros de incendio. Los simulacros de incendio suceden 2 veces en el año para practicar los procedimientos de emergencia. ¿Listo?
Entonces, yo les voy a enviar estas diapositivas para que puedan como distinguir ese vocabulario. ¿Listo? Todo esto es presente simple. ¿Listo? Negaciones de presente simple. Employees don't ignore safety protocols in the workplace. Los empleados no ignoran los protocolos de seguridad de su lugar de trabajo. Safety equipment isn't optional. It's mandatory for all workers. Entonces, el equipo de seguridad no es opcional. Es obligatorio para todos los trabajadores. The company doesn't tolerate violations of safety regulations. La compañía no tolera la violación a las normas de regulación o las reglas de seguridad. Accidents don't happen often due to strict adherence to safety measures. Los accidentes no suceden siempre y cuando se haga un control estricto a las normas de seguridad. ¿Listo? Preguntas. Tenemos dos maneras de formular las preguntas utilizando presente. Entonces decimos, do employees wear helmets on the construction site? Those are yes or no questions. A estas voy a responder con un sí o con un no. Pero a estas tengo que darles una razón porque me están preguntando el qué, el dónde, el por qué, el cada cuánto. Entonces, por ejemplo, acá miren que no tenemos ninguna WH question. Entonces acá empezamos de una. Do employees wear helmets on the construction site? ¿Los empleados usan cascos en el lugar de construcción? Yes or no? No, they don't. Terrible. No. Or yes, they do. Oh, very good. Yes. Is fire extinguisher training provided to new staff? Es como capacitado el nuevo personal en cuanto al uso del extinguidor. Yes, they are or no, they are not. Terrible. Yes. Are safety inspections conducted regularly in the warehouse? Son las inspecciones de seguridad. En la casa. Regularmente. Es que está haciendo un día. En el depósito, entonces, are safety inspections conducted? ¿Se llevan a cabo inspecciones de seguridad con regularidad en el depósito? Yes or no? Yes, you just say. No. Do workers receive proper training on handling hazardous materials? ¿Los trabajadores reciben entrenamiento adecuado para el manejo de materiales venenosos o de alto riesgo? Yes or no? O sea, esas son las que se responden sí y no. Yes. Porque si ves que acá no tiene WH question, sí. No tengo what, no tengo where, no tengo who, no tengo why. Pero acá ya me toca dar explicación, porque acá me dice, what safety equipment do employees use in the laboratory? Entonces, ¿qué equipo de seguridad usan los empleados en el laboratorio? Entonces, yo ya tengo que empezar a decir, ellos usan, ¿cierto? Where are emergency exits located in the office building? ¿Dónde están las salidas de emergencia? ¿Dónde están ubicadas las salidas de emergencia en el edificio? Entonces, on the left, on the right, in front of the, I don't know, meeting room, al frente de la sala de juntas, o you have to decide. Why is risk assessment important in the workplace? ¿Por qué la evaluación del riesgo es importante en el lugar de trabajo? And number 4, how often are safety procedures reviewed and updated? Entonces, ¿cada cuánto se hace la revisión de procedimientos de seguridad y cada cuánto se actualiza? ¿Listo? Esto con respecto a presente simple. Si vamos a hablar de presente continuo, o sea, ese presente simple puede suceder en cualquier momento. Son preguntas abiertas al presente, en cualquier momento del presente. Pero las del presente continuo son las preguntas que necesito que me respondan de lo que está pasando ya mismo. Entonces, por ejemplo, yo digo, the safety team is conducting a risk assessment in the manufacturing area. Entonces,
El equipo de seguridad está llevando a cabo una evaluación del riesgo en la área de manufactura. Está pasando ya. Workers are undergoing first aid training this week. Entonces, los empleados van a estarse entrenando en primeros auxilios esta semana. The company is implementing new security measures to improve workplace safety. Entonces, la compañía está implementando nuevas medidas de seguridad para mejorar la seguridad del trabajo, de la oficina. Employees are wearing high visibility vests during construction work. Los empleados están usando vestimentas o como no, aplicaciones. Bueno, las cositas para que ¿Avisos? se vean de gran visibilidad durante el trabajo, de construcción. Yes. Negative. Esta. Entonces dice negative. The workers aren't ignoring safety warnings in the warehouse. Los empleados o los trabajadores no están ignorando los avisos de seguridad en el depósito. Safety protocols are being disregarded during the night shift. Los protocolos de seguridad no están siendo... se me olvidó. Olvidados, si era eso, durante el turno de la noche. The company isn't neglecting employee health and well-being. La compañía no le está negando al empleado la seguridad ni el bienestar. Hazards aren't being overlooked during routine safety inspections. Los riesgos no están siendo vistos como medio vistos durante la rutina de las inspecciones de seguridad. Tenemos yes or no questions. In this case it says, is the safety team conducting a risk assessment in the warehouse? Entonces, el equipo de seguridad está conduciendo un análisis de riesgo en el depósito. Are workers undergoing first aid training this month? Los trabajadores estarán teniendo entrenamiento en primeros auxilios este mes. Is the company implementing new security measures to improve safety? La compañía está implementando nuevas medidas de seguridad para mantenernos seguros. Are employees wearing PPE during construction work? ¿Están los empleados usando personal protecting equipment, el equipo de seguridad durante el trabajo de construcción? Todo esto es para responder sí o para responder no. Ahora dice, what safety measures are workers implementing in the loading dock? Entonces, ¿qué tipo de medidas se están implementando? Where are the safety inspectors conducting their inspections? ¿En dónde están haciendo las inspecciones? Why are new security measures being implemented? ¿Por qué las nuevas medidas de seguridad se están implementando? How often are workers undergoing safety training sessions? ¿Cada cuánto están recibiendo sesiones de entrenamiento en seguridad? ¿Listo? Ahora, presente perfecto. Entonces, de presente perfecto las voy a dejar solamente con el de ahorita de presente continuo, porque presente perfecto también tenemos affirmative, negative, questions. Y presente perfecto continuo tenemos affirmative, negative, and questions. Y el roleplay, pero el roleplay, pues, asignar el rol de un trabajador o sea, asumir el rol de un trabajador o de un jefe, ¿cierto? Pero entonces, lo vamos a hacer ya cuando nos volvamos a ver. ¿Listo? Porque acá tienen que asumir roles. Es como un juego, ¿sí? Entonces, uno de ustedes tiene que ser el jefe, el otro tiene que ser
el inspector, el otro tiene que ser el trabajador, entonces, pero hablando todo esto en inglés. ¿Listo? Okay. How did you feel today? ¿Cómo se sintieron entonces en el día de hoy? Happy. Happy, happy, happy.